Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast que hoy vamos a dedicar a la música. ¿Qué sería de la vida sin la música? Acaban ustedes de escuchar a Andrés Samper, mi hijo mayor. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. A este episodio con su guitarra. Ahora hablaremos de la música y de su guitarra. Y sin más, le doy la palabra a nuestra conductora estrella, Cande. Gracias nuevamente por estar acompañándonos en este episodio. Bueno, muchas gracias a ti. Hoy estamos reunidos para hablar de uno de los temas más importantes de la vida, que es la música. Y me parece que estoy con las personas más adecuadas, con mi abuelo y con mi papá, para hablar de ello. A la gente le parece muy raro que yo tenga un abuelo expresidente, pero le parece aún más raro que yo tenga un papá músico. Y no entienden muy bien cómo en una familia llena de políticos y de personalidades así, sale una persona tan sensible, tan artística y dedicada a la guitarra. ¿Cómo fue o cuándo fue ese momento en el que tú decidiste que te querías dedicar a la música? Bueno, gracias Cande por la pregunta y pues por la invitación también a este espacio. Qué alegría compartirlo con ustedes dos. Yo creo que vamos a hablar un poco de esos orígenes porque mi amor por la música empezó creciendo en un ambiente lleno de mucha música, al menos escuchada a través de los discos en esa época y los cassettes. En mi casa se oía, como lo hablaremos hoy, desde música clásica hasta canción protesta, música también en inglés, rock, pop de esa época, y creo que eso fue generando como todo un caldo de cultivo que derivó en que en mi adolescencia yo optara por estudiar la guitarra de una manera ya más formal. ¿Qué pasó cuando mi papá te dio la noticia de que quería estudiar guitarra? Bueno, tal vez aclarar que hay una rama de los Samper que son los Samper sordo. Yo pertenezco a esa rama no porque los Samper sordos no sean músicos, sino porque yo soy de los Samperes sordos. No tengo esa habilidad musical. No sé de dónde la sacó realmente Andrés, pero siempre lo he admirado por eso. Pero sobre todo he admirado la capacidad que tiene él de manipular a sus padres en función de sus objetivos existenciales. Cuando Andrés se graduó en el colegio, en su 6º año de bachillerato, yo le dije, ¿ahora qué quieres hacer, Andrés? Y me dijo, yo quiero estudiar guitarra. Entonces le dije, bueno, pero podrías buscar algo más productivo. Y entonces se me encaró y me dijo, ¿a qué te refieres con productivo? Entonces yo buscando pues un refugio dije, no productivo económicamente, sino espiritualmente eso es muy productivo, pero algo que te dé para vivir. Entonces me dijo, no, yo puedo vivir de la guitarra. Me planteó una de esas discusiones infinitas. Entonces le dije, mira, hagamos un trato. Vamos, yo estaba embajador en España, de Colombia en España, vamos a España, estudias por lo menos un semestre o 2 semestres de algo, pues productivo, volví a emplear la palabra, y después hablamos de la guitarra, yo con la esperanza de que dejara la guitarra. Fuimos a España, estudió un semestre de economía, 1 o 2 semestres de economía, y yo dijo, bueno, aquí están las notas. Dije, caray, qué notas tan sobresalientes. Me dijo, bueno, después de haberte dado gusto, quiero decirte que yo quiero estudiar guitarra. Entonces, no solamente quería estudiar guitarra, sino estudiar guitarra en Canadá. Y no solamente en Canadá, sino en Montreal. Casi que me dio la dirección. ¿Y sabes con quién conseguía la dirección? Con Sandra, tu mamá,
que vivía en sabía lo que Montreal. iba. Era un amor eterno que se habían jurado y él quería era, finalmente, qué coincidencia, que el amor de su vida estaba en el sitio donde quería aprender guitarra y finalmente hizo lo que yo quería. Se fue para Montreal a estudiar guitarra con tu mamá. Pero la música ha estado a lo largo, como decía Andrés, toda la vida. Yo no concibo la vida sin música. Siempre tengo una compañía de música y empezamos en la casa. ¿Cómo fue tu historia con la música? ¿Qué escuchabas cuando eras chiquito que se oía en tu casa? Bueno, la historia comenzó aquí donde estamos grabando, que era el Gimnasio Moderno. Yo formaba parte del coro, logré hacer unas transacciones para que me aceptaran en el coro y realmente lo único que aprendí a cantar, y todavía lo canto en ciertas misas solemnes y gratis, es el Aleluya de Handel. Pero en la casa teníamos otro tipo de música. En la casa nos criamos con zarzuelas, por ejemplo. Mi papá era un fanático de la zarzuela y decía que la zarzuela era un género superior de la ópera. Y nosotros teníamos todo el día, escuchábamos zarzuelas, aunque él se cuidó de blindar el estudio en el cual escuchaba sus zarzuelas. Estaba blindado con 7 capas de acerrín y de plástico y de copor, tanto que no se oía la música afuera, y si uno quería hablar con él tenía que llamarlo por teléfono, hizo instalar otra línea para decirle que ya había llegado para que lo dejara entrar. Pero él vivió de la zarzuela y con la zarzuela toda la vida. Al principio eran discos de acetato que hay que cambiarlos, pues cada, no sé cuánto duraba un disco de esos, nada. 20 minutos, sí. Y luego entonces vinieron los cassettes. Entonces mi papá compraba en San Andresitos cassettes de 90 minutos y grababa las zarzuelas que emitía la HJCK. Todos los domingos había una zarzuela. Entonces él las grababa. Llegó a grabar alrededor de 80 o 100 zarzuelas. Y para que no le salieran tan costosos los cassettes, llegaba un registro a mano donde decía Luisa Fernanda, cassette 7, pie 32 a cassette 9, pie 37. Es decir, lo llevaba el registro minucioso. Y cuando él se fue, le dejó a Daniel, mi hermano, la colección de 115 cassettes de zarzuelas. Lo que nunca pudimos encontrar fue el registro. Es decir, las claves para encontrar las zarzuelas. Estamos esperando que con la inteligencia artificial, con un algoritmo especial, podamos volver a recuperar esas zarzuelas. Oigamos un pedacito de una zarzuela. Yo, señorita, que soy soltero, Enamorado, pero tan bonita, de sol sincero. Ese es Luisa Fernanda, se llama La Mazurca de las Sombrillas. A nosotros nos llevaban al Colón cada vez que era temporada de zarzuela. Al principio venían cantantes españoles, luego cuando el presupuesto no alcanzó traían españoles y cubanos y finalmente eran colombianos, pero era muy buena la zarzuela. Esa guitarra, a propósito, contémosle un poquito la historia de esa guitarra, es la guitarra de don Diego Falan, que era el abuelo de mi bisabuela, que era tu tatarabuela. Correcto. Que era un gran poeta del siglo XIX, que tenía un poema que se llamaba La Luna, que decía, allá del oriente, en el confín profundo, la luna aparta el nebuloso velo, y leve sienta en el dormido mundo su casto pie con virginal recelo. No. Bueno, eso es el antecedente de los poetas de esta familia, pero échate la novena. Bien, bueno, y para que sepan de esta guitarra un poco más, me parece importante decir de qué año es, porque es una guitarra muy antigua, es de 1835. Imagínate, una guitarra española que tiene, si se pueden dar cuenta, es más pequeña que la guitarra normal. Es una guitarra que llamamos clásico romántica. Después las guitarras se hacían más grandes y tenían más sonido,
pero este era el tipo de guitarras que usaban en el siglo XIX, pues en la música de salón. Pero igual cante en el coro, ¿no? Para no Pues canta tú la introducción y después nosotros hacemos el coro. A ver si aquí tengo la de El niño que nació en Belén. A ver, Esa, dale. Ustedes cantan la estrofa, ¿sí? nosotros cantamos la estrofa y tú das el pie que llamamos. La novena empieza, diga cada cual, que le trae al niño entre su morral. La novena empieza, diga cada cual, que le trajo al niño entre su morral. Yo le traigo al niño que nació en Belén, arepas con queso y un pollo también. Y también le traigo, por si le da sed, un calabacito lleno de agua miel. Siga la novena, diga cada cual, que le trajo al niño entre su morral. No creo que es suficiente. Pero en eso se nos iba y cantábamos el burrito sabanero y realmente eran muy espirituales estas novenas. A mí lo que más me está gustando de este podcast es que me siento como en una reunión familiar. Y en esas reuniones familiares fue cuando yo vine a conocer desde muy chiquita la música protesta, los Beatles, Silvio Rodríguez, Violeta Parra, que son canciones que han estado muy presentes en nuestra familia y a las que les tengo mucho cariño. Tú llegaste a la música protesta y esta, digamos, ola de los 70s, gracias él al abuelo. Es producto de la música protesta. No se me nota. Sí, pues de hecho, cuando era pequeño, mi madre fue militante de izquierda del Partido Socialista de los Trabajadores, el PST. De ahí nos viene todo. De ahí nos viene todo. Entonces me acuerdo que era muy común en la casa, tanto de mi papá como de mi mamá, escuchar Violeta Parra, Víctor Jara, Mercedes Sosa, y pues era todo, es que no era solo la música, ¿no? Era todo un espíritu de la época del cambio cultural y político. El pueblo unido jamás será vencido. No, y además salíamos a protestar y la verdad es que yo no sé, me perdonas Andrés y Cande, pero para mí esa época de los años 60 fue una época luminosa en materia de música. No solamente era la canción protesta, estaban los Beatles. Sí, y de hecho yo creo que la música fue una herramienta muy potente en los países donde empezó a surgir la derecha fascista, ¿no? Con mucho poder, porque la música congregaba multitudes clandestinamente y a través de la música se pasaban mensajes y de hecho por eso la reprimieron tanto. Ahora vamos a oír una canción dedicada a un hito de esa música que es Víctor Jara, que precisamente murió encerrado en un estadio. Le cortaron las manos para que no pudiera cantar en el estadio. A ver, Víctor Jara. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. ¿Tú crees que la música protesta de cierta forma ayudó como a potenciar tu lucha? Por lo menos lo acompañaba uno, ¿no? Yo oía uno las canciones de Soledad Costa, de Soledad Bravo, y la verdad es que yo no sé los chilenos que tienen fama de que son como fríos, venían unas manifestaciones de ese tipo cuando murió Allende, por ejemplo, todo lo que sentimos nosotros de oír las últimas palabras de Allende como un gesto de dignidad, de reafirmación en todo lo que creíamos, ¿no? Era una época en que uno sentía lo que creía y creía lo que sentía. Vamos a oír ahora una canción de Violeta Parra. La vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo bueno del malo. ¿Qué te evoca esta música? Me causa curiosidad, como que
lugares, qué personas te trae a la mente esta música? No, a mí, no sé, me acuerdo de una maxirruana que usaba tu mamá, digamos. Porque eso Muy sí, acorde a la íbamos con la época. facha, pues, que era la maxirruana, la cachucha del Che, es decir, andábamos casi que disfrazados. Y en manifestaciones todo el día marchábamos y desfilábamos. No, se reunía con los compañeros, hablaba uno, había como mucha presencialidad, mucha cosa colectiva, mucha reunión, mucha camaradería. Tú dices que no nos entendemos musicalmente, pero yo creo que nos entendemos mucho. Por ejemplo, nos gustan mucho los Beatles, ¿cierto? Los Beatles nos encanta. Lucy in the Sky with Diamonds. ¿Tienes esa de casualidad o no? A ver, Se pongámosla. la tiene. Hoy estoy de Que locutora. es una cosa psicodélica, de drogas. El tipo dijo, señor Samper, eso no es música. A ver. Yo lo bailaba y todo. Buen tema. Sí. Los Beatles fueron definitivos, ¿o no? Tú eras un súper... Yo era amante de los Beatles y en especial de John Lennon. Yo me acuerdo que cuando era adolescente tenía en mi cuarto un afiche de más o menos 1,20 m por 1 m de John Lennon en blanco y negro y me identificaba mucho con él, no solamente con su música, sino con su pensamiento pacifista, crítico. Tenía el pelo largo y las gafas parecidas a John Lennon. Lo único que me faltó fue tener una novia oriental como Yoko Ono. De resto me sentía John Me Lennon. quedo con tu esposa actual, ¿sabes? Sinceramente, entre Yoko Ono y No, Sandra. pero Yoko Ono tiene lo suyo. Hablando de los progresos tecnológicos en la música y de los Beatles, mira que hace poquito encontraron por separado como las voces y la parte instrumental de una canción de los Beatles y luego con ayuda de la inteligencia artificial lograron como montarla y hacerla como si la hubieran grabado hace 6 meses. ¿La escuchaste? No, pero a mí todos los cuentos de la inteligencia artificial me ¿Te producen asusta? terror. Terrible el experimento que hicieron con Sí. una pieza musical interpretada por la inteligencia artificial y por un pianista famoso. Y hicieron un grupo de estudio y la gente calificó como mejor la versión de la inteligencia artificial, pero además la calificó como mejor por la expresión, por el fraseo, por todo eso que supuestamente es más humano. Nos dejó muy impactados ese horrible. cuento, ¿no? ¿Y qué No te piensas? preocupes, Cande, que el ejemplo que yo pongo es también verídico y es un argumento para no creerle tanto a la inteligencia artificial. Si un carro va sin conductor y se atraviesa una viejita y a la inteligencia artificial le dan la instrucción de defender ante todo el carro, atropella a la viejita. No tiene la capacidad de discernir moralmente que es preferible perder el carro pero salvar una vida. Mientras eso suceda, estamos salvados los mortales. Vamos. Vamos. Ya te gustó, ¿no? Sí. A mí también me da miedo la inteligencia artificial. ¿Qué tal que terminen poniendo presidente? Un Uf, robot presidente. Pues ya Nos está. iría mejor en algunos casos. Pero no mencionemos nombres porque aquí no le metemos política a esto. Bueno, entonces te ibas por el mundo buscando música para traerle a mi papá en su programa de radio. Y de lo que tengo entendido en esos viajes, el lugar que más te gustaba era México. Tienes una fascinación por la música mexicana, ¿no es así? Desde chiquito. Es que yo creo que hay una simbiosis entre la cultura mexicana y la cultura colombiana. Y yo, por ejemplo, canto rancheras. Bueno, canto una ranchera. No se las voy a cantar ahora, pues porque no quiero que esto de alguna manera opaque el programa. Pero la verdad es que mi papá oía rancheras, nosotros oíamos rancheras, y yo creo que las rancheras nos han unido. Confieso que no llegué a los corridos, porque aunque hay unos corridos históricos bonitos, esa ya comenzar a hacer la apología del narcotráfico y de las mafias, a mí ya esa parte no me convence. A mí me gustan las rancheras emotivas, Chabela Vargas, Cuco Sánchez, Vicente Fernández. Oigamos Paloma Negra.
Ah, ¿Te parece? Chabela Vargas, maravilloso. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Qué voz, ¿no? Paloma negra, ¿dónde andarás? Ajá. Es un poco lo que hablaba el abuelo sobre cuando el narcotráfico y cómo la criminalidad empezó a permear en la música, pues porque la cultura es también una herramienta muy poderosa para los intereses políticos. ¿Cómo crees que se vio este proceso en la música y en los Sí. corridos mexicanos? en Pues la es música muy popular? interesante eso que está pasando hoy, lo hemos hablado con Cande porque es un movimiento de música popular urbana que está retomando toda la música tradicional, los vientos de toda esta música popular mexicana y está haciendo música para jóvenes mezclándola con el rock y cosas del reggaetón Ajá. y está muy bien hecha, pero muchos de los textos son una apología a la cultura del narcotráfico. Entonces es muy interesante cómo ha recuperado los valores tradicionales, que es muy bonito, pero al mismo tiempo está vehiculando un mensaje ahí pues bastante mafioso. Eso es muy Claro, impactante. no, y es que además, bueno, yo empecé mi carrera artística cantando rancheras, porque ¿Tu tenía carrera política? tres amigos, ¿no? Tenía tres amigos que andábamos tan varados que resolvimos poner un conjunto de serenateros. Había uno que tocaba guitarra, que era Jorge Martínez, y era Romero y otro. Entonces íbamos y dábamos serenatas, pero no sabíamos sino 4 canciones, de las cuales eran 2, eran rancheras, que era la de Despierta, dulce amor de mi vida. Esa era para despertarla, obviamente. Y luego, pues entonces estaba la rondalla tapatía, que en esta noche clara de inquietos luceros. Y para poner algo moderno de la época, como lo que hoy se utiliza, le cantábamos una de Nino Bravo que se llama Hoy corté una flor. Y llovía, llovía. El coro era muy bonito porque no solamente eran los que cantaban, sino que cada vez que empezábamos a cantar caían los aguaceros, que nosotros quedábamos sorprendidos y obviamente rara vez nos prendieron la luz, que era la señal de que estaban oyendo la canción. Pensaban que eran 4 borrachos que Les estaban. iba a preguntar si funcionaban o no, tenían el efecto deseado. Pues la mejor prueba de que funcionaba es que tú estás aquí, porque tu mamá fue una de las beneficiarias. Y no de la prendió la serenata. luz. No prendió la luz, pero estás ahí. Pero bueno, hablemos un poquito de la música y la política, porque yo soy un político. Cuéntanos del vallenato. Bueno, primero, yo me sé los himnos por lo menos de 5 o 6 sitios que tienen sus propios himnos, regiones que tienen sus propios himnos, y me gustaba cantar los himnos y eso me sirvió mucho. Yo me sé el himno de Antioquia, el del Valle, el de Cartagena, el de Bogotá, pero hay 2 regiones o 3 regiones en que el himno es una canción propia de la región, a que ustedes no saben cuáles son. El boom de Tolimense. El Bunde Tolimense es uno. La cucharita en Boyacá. No, no invento. No, la gata golosa debería ser la de Bogotá. Sí. Y hay mi llanura. Sí. Y aunque tengo una asistente pastusa, pero para mí la guaneña es el himno de Nariño. Es verdad. ¿Y Ahí el está himno de diciendo que no. Colombia, cuál debería ser? Uy, ese himno sí que tiene enredos, porque es que a mí la música me parece bonita, pero es que las estrofas, hay unas estrofas que son absolutamente ininteligibles. Oh, gloria inmarcesible. A ver, Cande, ¿qué quiere decir inmarcesible? Ni idea. Tú sí sabes, ¿no? No, menos. ¿Cómo no van a saber? Oh, gloria inmarcesible, inmarchitable, inmarchitable. Bueno, ¿Por qué no le está la pusieron explicación. inmarchitable? ¿Cuál crees que debería ser el himno de Colombia? Y tú también, ¿cuál crees? ¿Cuál? A ver, una canción No, tradicional. Yo no descartaría totalmente pero
a mí me gusta este que canta Yuri Buenaventura. Colombia, tierra querida, tarata, tarita, titi. Abuelo, pero cantas muy bien. ¿Ustedes saben esa Está anécdota? arrepentido. Que llegó Yuri Buenaventura a una presentación en Francia, y entonces subió con su orquesta, que él la lleva desde Buenaventura, y dijo, ¿ustedes saben qué es Colombia? Le preguntó a la gente, y la gente comenzó a decir coca. Y entonces él dijo, nos vamos ya, y se bajaron todos los de la orquesta. Y la gente comenzó a gritar, no, Yuri, Yuri, Yuri Buenaventura. Y entonces él subió y le dijo, bueno, pero les voy a contar qué es Colombia. Y se echó esa cumbia que es preciosa. Una belleza. De golpe la pueden poner más tarde, pero Colombia, tierra querida, taradira. Yo también iba a votar por esa. Y además, esa sí se la sabe todo el mundo, a diferencia del himno nacional. Todo el mundo. Y uno llora cuando está en el exterior. Yo he llorado con un pan de yuca, he llorado con Colombia, tierra querida, con un vallenato. A mí me gusta esa y me gusta La Tierra del Olvido también. Sí, bueno, y es bueno si vamos a hablar de vallenatos. Yo no soy un vallenatólogo. Es decir, mi hermano presume que es un vallenatólogo, pero él tiene una anécdota que no le va a gustar que yo la presente aquí, pero tengo que echarla porque él todos los días me dice, usted no sabe vallenato, usted no sabe, usted qué hace en el Festival Vallenato, usted no sabe eso. Él llegó una vez a pontificar sobre un vallenato que se llamaba Islas Canarias, en pleno Valledupar. Dice, mire, la capacidad fantástica de construcción de fantasía es Islas Canarias, que narra la historia de una persona que llega a Islas Canarias, trabaja 6 meses y vuelve a los 2 años y nadie lo reconoce en Valledupar. Se llama Islas Canarias y en ese momento, cuando Daniel estaba diciendo que era una construcción fantástica, un señor levanta la mano y dice, maestro, ahí sí te pelaste. Te pelaste, ¿cómo no te pelaste? ¿Por qué? Dijo, porque ese vallenato no es ninguna fantasía. Yo estaba con el acordeonero dando un concierto en una parranda de Cartagena. Terminamos en un bar. En el bar había unos marineros españoles que quedaron fascinados con nuestro conjunto y nos llevaron al barco a darle una serenata al capitán que estaba cumpliendo años. Y el acordeonero, Hincho de la Perra, se metió un camarote a dormirla y no se dio cuenta que el barco arrancó, y cuando a las 3 de la tarde se despertó dijo, ¿dónde estamos? Estaban en alta mar. Y yo me tengo que devolver porque mi esposa me va a matar. Dijo, no, viejo, ya vamos para Cuba. Dijo, ¿para Cuba? Y yo me bajo en Cuba. Dice, no, porque ya lo acusan de polizonte, le meten 20 años de cárcel. Digo, ¿y dónde más me puedo bajar? A 20 días llegamos a Islas Canarias. Y llegó a los 23 días a Islas Canarias. Durante 6 meses estuvo tocando acordeón. Logró volver a Valledupar. En Valledupar nadie lo reconoció, la mujer se había casado con otro, es más, lo llevaron a ver la tumba de él mismo, a ver su propia tumba. No le aceptaron ninguna firma ni un cheque porque ya estaba muerto. Y entonces eso no es fantasía, eso es realidad. Ahí entendí yo que García Márquez decía que él no era un novelista sino un historiador, porque él no confundía la realidad con la fantasía. El mal llamado realismo mágico. Que en realidad mágico. Es más realismo que cualquier otra cosa. Se vuelve fantasía y una fantasía que es realidad. Y hablando de eso, ¿cómo ves tú ese cambio que ha tenido el vallenato? Porque pasó de ser una música de juglares que contaba la historia del territorio y se ha comercializado mucho, ¿no? Seamos sinceros. Es verdad que el vallenato ha perdido en contenido, pero ha ganado en forma, eso lo debes apreciar tú como músico mucho más que yo. Hay una persona que de alguna manera ha tratado de que esa transición no sea tan traumática, que es Carlos Vives, al cual le debemos un reconocimiento porque él es como el puente, pero yo no reniego de los nuevos ritmos vallenatos porque son los que me permiten hablar con mis nietas y oír la misma música, aunque con distintos contenidos. Claro, no es la casa en el aire, pero las nuevas canciones tienen el ritmo vallenato
y yo creo que Cande se identifica conmigo con el ritmo, aunque no debes conocer todos los clásicos. A la primera parranda vallenata que yo fui, me llevaste tú. Una parranda en Cartagena donde a Zenet Velázquez, vieja amiga. Y yo creo que eso fue el detonante de mi interés por las músicas tradicionales, porque ese día yo pude ver un nivel tan impresionante, digamos, un virtuosismo muy grande en los músicos, pero con ese sabor que tocan que uno no alcanza como a entender de dónde viene, y luego eso se volvió una pregunta para mí académica, de investigación. Ahora podemos hablar de eso. En tu doctorado. Es correcto. Que es la enseñanza no tradicional de la música. Cómo un niñito de 5 años aprende a tocar el acordeón, en tu caso era el 4, El ¿no? 4 llanero y la música llanera, La sí. música sin pasar por un conservatorio. Tiene que haber algo mágico que permite que esa persona, que ese niño aprenda a tocar sin necesidad de tener notas escritas ni nada, ¿no? Exactamente, y parte del secreto es precisamente eso, que aprenden tocando en ese tipo de contextos como el parrando, la tertulia, viendo a sus abuelos, a sus tíos, y sobre todo no aprenden encerrados tocando 8 horas diarias como nos pasa a los músicos, digamos, de formación clásica, sino que aprenden allí tocando y en medio de ese disfrute colectivo, ¿no? Y además que saben tocar de todo, ¿no? Ah, sí, eso es lo otro, que el cajonero igual sabe un poco de acordeón, si no viene el bajista toca algo de bajo. Además el vallenato por sí mismo es el encuentro de 3 culturas. La cultura africana, que son los tambores, la cultura europea, que es el acordeón, y la cultura indígena, que es la guacharaca. Son 3 culturas que se reúnen. Así es, y voy a enlazarlo con un tema anterior, porque a propósito del vallenato hay 2 ritmos, la puya y el merengue, que tienen el mismo ritmo de base que tiene el joropo llanero y que tiene el son jarocho mexicano, hablando de nuestra hermandad con la cultura mexicana. ¿Tú crees que hay una música madre que pueda identificar todas las manifestaciones musicales colombianas? Alguien decía que podía ser el bambuco. Pues el bambuco, entre otros, ¿no? Pero yo no sé si haya una música, pero sí hay un instrumento que es precisamente la guitarra, que está en toda América Latina en sus diversas formas, el tiple, el 4, el 3, el charango. Una guitarra mil mundos. Una guitarra mil mundos, exactamente. Fíjate. Habla de lo que hiciste en tu gobierno con los subsidios a estos músicos que estaban pues olvidados y en la miseria ya casi un poco, y que Carlos Vives ayudó a sacar de la anonimato. Creo que era Leandro Díaz o uno de estos, o Moralitos, no sé. Leandro, creo que estaba de celador en una bodega, por favor. Es decir, nosotros hemos mancillado nuestros grandes, no solamente los grandes artistas, los grandes deportistas. Entonces lo que establecimos fue como algo que se llamaba algo como premio a los grandes o algo así, que no era nada, era darles una pensión de 2 o 3 salarios mínimos para que pudieran seguir haciendo lo que estaban haciendo, entrenando si eran corredores, cantando si eran compositores. Es decir, creo que se llamaba el programa de los grandes maestros. ¿Y eso fue a través del Ministerio de Cultura? Que también se hizo en mi gobierno, pero era emocionante ver uno, pues, esos grandes hombres que todo el mundo mencionaba ahí. Impresionante. Sin tener una pensión, un apoyo del Estado. No, la música está en todo, y no puedo dejar de mencionar aquí la música clásica, porque yo soy un fanático, como Andrés lo sabe, de la música clásica. Reconozco que una de mis grandes frustraciones es que no soy capaz de sentarme a escuchar música por largo tiempo, pero si no estoy acompañado de la música, por ejemplo, me cuesta trabajo escribir. Y confieso que yo cambio la música cuando quiero darle un énfasis distinto a mis escritos. Por ejemplo, los discursos, los grandes discursos los escribo pues con la Novena Sinfonía o con Carmina Burana, que es una de mis preferidas. Cuando son discursos sentimentales ya busca uno a Paganini, Mozart para la paz, la reconciliación. De esas 12.000 canciones de tu iPod, ¿cuántas son de música clásica? Yo creo que por lo menos el 70%.
Tengo mucha música clásica. Hemos ido varias veces a conciertos juntos y especialmente recuerdo los del Festival de Música de Cartagena. Y ahí hemos hablado un poco también como de lo que significa la música para ti en un nivel, no sé, espiritual, interior. ¿La música tiene algo espiritual para ti? Por supuesto, a mí la música me tranquiliza, me invita pues a como que lo estabiliza a uno, no sé, tiene un poder terapéutico del alma, Sí. la música. Y obviamente pues será la música cuando yo me vaya, en el cual está la suite. La suite para violonchelo de Bach. Y aquí la tenemos. A ver, Hagamos un pedazo. Obra maestra. esa por favor, aquí en el gimnasio cuando esté saliendo yo, mi última despedida, que suene la suite de Bach. Pero ya en el cementerio, perdón, yo quiero que me hagan lo mismo de López. Y es que le pusieron el amor, amor, Ajá. que es este es el amor, amor, el amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Pero eso Muy no hablemos triste, cosas está tristes, mal. simplemente No, qué para horror, que no sí. se les olvide. Muy macabro. Porque ¿cuál era que era lo que quería el abuelo? Ay, póngale cualquier vaina. No, por favor. Bueno, No me van a definitivamente, poner ningún Mahler ni esos autores que le gustaban a Hitler, nada. ni música contemporánea tampoco. Menos. No, porque me les despierto. Me les resucito donde me pongan una cosa de esas. Bueno, definitivamente el mejor regalo que me dio mi papá fue la música y veo que fue heredado de este lado. Entonces, de moraleja de este podcast es que viva la música y que sigamos escuchando todas las 12,000 canciones del iPod. Y muchas gracias por este espacio. ¿Quieres cerrar con una última canción en la guitarra? Bueno, pero antes quería decir que me sigue sorprendiendo cómo la música es mucho más que sonidos, ¿no? La música nos ha llevado a hablar de personas, de lugares, de comida, de política, y eso me parece que muestra el poder tan grande de la música. La música es como ese libreto que está detrás de nuestra vida, que la va alegrando, la acompaña en unos momentos tristes. Cuando se trata de bailar, pues entonces le pone uno cierta destreza en los pies. ¿O trata? En fin, yo creo que la música, sí, que viva la música, como diría Andrés Caicedo. Caicedo. Bueno, A ver, Andrés, terminemos con música. para hacerle honor a don Diego Falan con su guitarra. Bueno, muchas gracias Andrés, Cande, y muchas gracias a ustedes por esta terapia musical que hemos tenido en el día de hoy. Salimos como descansados y bueno, vamos adelante con otro episodio de este podcast. Gracias Cande por conducirlo, gracias Andrés por acompañarnos y darnos a estos nietos musicales. Muchas gracias a ustedes.